Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, hoy domingo 5 de octubre. Estamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Añandillana a través de la primera lectura del día de hoy es del libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 1, versículos 2, 3 y luego el capítulo 2, versículos 2 y 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me quedan mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Queridos amigos, qué hermosa es esta palabra del Señor a través del profeta Habacuc. Este es el abrazo de Dios. Rupeaco dice en hebreo vela Habacuc, ¿verdad? Un abrazo de Dios, un abrazo que nos hace entender que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, Peñan de Yara o Oñembo Keñan de Ayeva, nos da ese abrazo que necesitamos, queridos amigos. Aquí el profeta está gritando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio? Y nosotros también nos referimos a Dios. Ahora que Coñan de Yara, la penamita oreje. Y eso es cuando miramos nuestras realidades, ¿verdad? Las realidades del pueblo, de la familia, de la situación, de nuestro país. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré hacia ti, Señor. Ahora que ahí con la endumita lleva violencia por todas partes, sin que tú salves. Porque ñañe deprimido, ya es sana, ya es shay, ya es ya, al mismo tiempo ya es llegar a caer con la ña cambia mita, a caer con la ñande yara o penata ñandereje. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? Estamba ella de ellas esa iba y lleva. Estamba entonces de corrupción. No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Yo no sé por qué muchas veces cuando uno predica, anuncia y dice, pues, cada cupea año que está en la guria estamos en chagua y político ¿qué sucedió? Entonces lo único que nos está mostrando es que da jay cuay la Biblia no ya entendé ni da jay cuay lo existía la Biblia por la pinta, porque al final de cuentas miren, esto es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Te quedas mirando la opresión, quiere decir que esta mañana usted ve la opresión. No veo más que saqueo y violencia. Saqueo y violencia. Entonces, queridos amigos, eso no es ser en todo caso partidista, sino que es verdaderamente un polis. Y polis quiere decir preocupación del pueblo, de la gente, del hermano, de los hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.